curso 2024-25. No es fácil presentar a alguien a quien prácticamente todos los que estamos aquí conocemos y que tantas veces ya se ha sentado en la mesa del orador. No es fácil decir algo nuevo, descubrir algún aspecto de su vida profesional que no se ha conocido. No obstante, vamos a intentarlo procurando centrarnos, como es lógico, en el aspecto que hoy más nos interesa, que es el unamuniano. He de destacar que Paco es presidente de honor de la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca, asociación que fue fundada por él y de la que ha sido su presidente hasta hace cosa de un año. Paco, en más de una ocasión, ha tenido que contestar a la pregunta que le han planteado sobre su vida profesional y sus primeros estudios, porque algunos no se explica, nos dice él mismo, mi afinidad por las letras, teniendo como base una formación científica universitaria. Sin esfuerzo he podido convencer a todos ellos que ha sido toda mi vida un hombre de humanidades con el rumbo equivocado durante 40 años por la orfandad, que ya que en el Infanta, donde pasé mi infancia y mi primera juventud, solo podía cursarse bachillerato de ciencias. No obstante, Paco es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Bien podría opinarse que una persona con tanta actividad como la que tiene él no le quedara tiempo libre para disfrutar de algún hobby. Pues sí que tiene aficiones y tiene tiempo para disfrutar de ellas. También es verdad que Paco al menos tiene 3 o 4 horas más al día que el resto de los mortales, por lo tanto el tiempo le cunde bastante más. De entre todas ellas, de esas hobbies, de esas aficiones, yo destacaría, de momento, a bote pronto, 3. El golf, artista plástico de excelente pulcritud, destacando como gran miniaturista. Además, es un gran jugador de mus, incluso de tute. No hay jugador de mus que se precie que no presuma de ser el mejor del mundo. No estamos delante de una excepción. Unamuno, que yo sepa, no jugaba al golf, pero sí fue un magnífico dibujante y un gran jugador de mus también y de tute, deportes que pudo practicar durante su estancia de aquellos años en Hendaya. Además de estas facetas hay otra a la que Paco le dedica buena parte de su tiempo libre, faceta que no podemos calificar de afición, sino de vocación, la de abuelo. Y como escritor, tiene publicados más de una treintena de títulos con temas muy variados: viajes, vecinos ilustres de Salamanca, poemarios. La faceta como poeta creo que se la despertaron, y digo se la despertaron, durante su estancia en Zurich. La etiqueta del golf, didáctica de las ciencias de la naturaleza, evaluación en la educación secundaria, varios libros dedicados a la química y las ciencias de la naturaleza, sin olvidarnos de su faceta como conferenciante, guionista, articulista y, por supuesto, los libros dedicados a diferentes facetas de la vida de Unamuno, libros imprescindibles para conocer a don Miguel. En el primero de esos libros, Paco recoge un supuesto diario final de Unamuno redactado día a día con el máximo rigor a partir de los artículos, cartas, discursos, conferencias y entrevistas que concedió desde que murió su esposa Concha el 15 de mayo del 34. A este le siguió Unamuno, profesor y rector de la Universidad de Salamanca, presentado en el aula Unamuno de la Universidad de Salamanca el jueves 17 de noviembre de 2011. En 2013 publicó Unamuno en la política local. Y el 18 de julio de 2017 presentó en el Congreso de los Diputados Unamuno en las Cortes Republicanas. El 29 de septiembre de 2021, aniversario del nacimiento y jubilación de Miguel de Unamuno, y día que la asociación conmemora año tras año, este año también, os recuerdo que será el día 27, porque el 29 cae en domingo. Entonces será el día 27 y después del acto, a las 14 horas, hay prevista una comida de hermandad, de fraternidad, a la que espero que os apuntéis todos los socios. Está el secretario esperando vuestras noticias. Seguro que no tardando mucho, a Paco nos va a sorprender con algún otro título. Y esta tarde, de lo que nos va a hablar Paco, es sobre el sindicalista Miguel Unamuno. No es esta una de las facetas más conocidas de don Miguel, pero no por ello menos interesante. Seguro que esta tarde descubriremos
Paco nos descubrirá, algunos aspectos de Unamuno que por las circunstancias que sean, o simplemente porque hay más intereses en destacar temas más morbosos y por consiguiente más lucrativos, no se han mostrado a la luz con la intensidad que Unamuno los vivió. Por mi parte, eso es todo. Paco, y tu sindicalista Unamuno, cuando quieras. Muy bien. Gracias, Luis, por palabras muy cercanas y amistosas. Estamos hoy más en familia que nunca. Y no esperaba otra cosa. Estamos a 12 de septiembre, en plena Feria de Salamanca. Ya está. Te decía, plenas fiestas y Feria de Salamanca, pero sí. Te agradezco tus palabras, sobre todo por el calor que han destilado. Bien, vamos a hablar de el Unamuno sindicalista, pero antes de hacerlo, y además sindicalista cuando la Federación Obrera a la que él pertenecía se disputaba el liderazgo sindical con la Unión Ferroviaria y con otras organizaciones gremiales. Pero antes de hacer eso vamos a contextualizar un poco el marco en el cual desarrolló Unamuno su actividad sindical, ¿verdad? Comenzaré por recordar que en el año 1830 Cataluña se caracterizaba por ser el espacio de España donde tenía la industria más moderna, superior a la de Vizcaya. Y claro, esto generaba dentro de la ciudad pues, muchos conflictos y muchas reivindicaciones del colectivo obrero. Fueron los primeros años, los primeros intentos de organizar la lucha obrera, y los primeros que lo protagonizaron fueron los obreros del sector textil de Barcelona, concretamente los algodoneros, ¿verdad? Años de primeros intentos para formar sociedades obreras con actuaciones sindicales siempre temporales, pasajeras y para una cosa concreta, ¿verdad? Al final, estas sociedades obreras acabaron pidiendo al capitán general que Cataluña les permitiera convertirse en, decían ellos, asociaciones organizadas, estables, activas y permanentes. Este es el primer paso del sindicalismo en España, ¿verdad? En el marco que digo que voy a poner sobre la actividad de Unamuno. Así fue como en febrero de 1839, 9 años después, se promulgó una Real Orden que autorizaba la formación de sociedades, fijaros bien, de sociedades solo si eran de ayuda mutua o de beneficencia. Aprovechando esta debilísima cobertura legal, la Asociación de Tejedores se formó como tal en el verano de ese año, constituyéndose el 26 de septiembre de 1840 como primer sindicato de la historia de España con el nombre de Sociedad Mutua de Tejedores de Barcelona, celebrando el 8 de diciembre de ese año la primera asamblea como sociedad de resistencia. Finalmente, el 29 de marzo de 1842 se promulgó una orden, el regente general, el regente Espartero, Baldomero Espartero, legalizando la sociedad solo con la condición de que fuera apolítica y local. Años después, el 30 de enero de 1855, llamó la atención sobre lo que voy a decir, el marqués de Castellanos, en Salamanca, que era gobernador en Salamanca, aprobó el reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos de Tejedores de Béjar. O sea, Béjar adelantó en mucho compromiso y en mucho tiempo al sindicalismo salmantino. Béjar, por la industria textil, claro. Tras el sexenio democrático, fruto del triunfo de la Gloriosa, ya estamos en 1868, tuvo lugar el Congreso Obrero en Barcelona de 1870, promovido por la Federación Regional Española, habiendo creado ya en marzo de 1884 el Círculo Obrero de Béjar, siempre adelantándose a Salamanca. Barcelona iba por un lado y Béjar iba muy cercano a ella. Y el de Béjar tenía como lema, en vista de lo que había propuesto don Baldomero, instrucción, moralidad y recreo. En ningún caso se hablaba de lucha obrera ni nada parecido. 3 años después, el gobierno de Sagasta aprobó en julio de 1887, ahí lo tienen, la Ley de Asociaciones. Y esta ley permitió al Centro Obrero de Mataró
que lo tienen ahí, convocar en 1888 a 44 sociedades obreras, 16 de Castilla y 28 de Cataluña, representantes de 5.144 afiliados que quedaron convocados en el Salón del Círculo Socialista, ubicado en la calle Tallers, número 29, para constituir la primera organización nacional de sociedades obreras con el nombre de Unión General de Trabajadores de España, a propuesta del tipógrafo Pablo Iglesias Pose, siendo elegido presidente de la misma, ahí tenéis el acta, recogida en el presidente de la misma, Antonio García Quejido, que entonces era secretario general del Partido Socialista Madrileño, de la Federación Socialista Madrileña. Hacemos un pequeño paréntesis para advertir que la UGT es el movimiento sindical más antiguo entre los que ahora se mantienen en España, recordando también algo conocido por todos, como fue que al finalizar la guerra civil, incivil, diría don Miguel, provocada por el alzamiento militar de 1936, se instauró en España una dictadura de carácter fascista, como sabemos, que se mantuvo en el poder durante 40 años. Durante ella se prohibieron los partidos políticos y los militantes sindicales fueron encarcelados, fusilados y perseguidos, al tiempo que se creaban los sindicatos verticales, con el nombre de Organización Sindical Española, OSE. Ese es el emblema de los sindicatos verticales, que se creó el 26 de mayo de 1940 y era única, monolítica y ficticia Central Sindical de España, que quedó extinguida por la Ley 19 de 1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical, desapareciendo así la afiliación obligatoria tanto para empresarios como para trabajadores, dirigida y dominada siempre por los jerarcas del régimen. Bien, pues este breve marco histórico general, en este marco fue en el que se desarrolló la actividad sindical de don Miguel. Don Miguel llegó, fijaros, a la conservadora Salamanca el 2 de octubre de 1891 y procedía de su Bilbao natal. Pero es que venía este Bilbao natal en mayo, él se incorpora el 2 de octubre, pero en mayo se produce un movimiento muy fuerte sindical de huelga en Bilbao. Esto trae a las espaldas don Miguel cuando viene la revolución en Bilbao, de obrera, y trae su compromiso con el Partido Socialista, no de militancia, pero sí de simpatía. Esta huelga de la Ría y el germen del liberalismo socialista fueron los que inocularon en el alma de Unamuno el compromiso sindical. Efectivamente, ahí tienen una imagen. En mayo de 1890, Vizcaya vivió la primera experiencia de huelga general obrera de España que conmocionó a la opinión pública de la época. Aquella gran huelga inauguró lo que Unamuno calificó el periodo de las huelgas y de las grandes huelgas que se avecinaban. Esto lo hizo en el artículo Arriba la Villa, publicado en 1919 en el Semanario España, que dedicó un monográfico a la villa de Bilbao. Y es que, en efecto, entre 1890 y 1910, Vizcaya conoció 5 huelgas generales de amplia dimensión que hicieron de ella uno de los polos de movilización obrera más importantes de España y uno de los núcleos más fieles al socialismo, encarnado en el Partido Socialista Obrero Español y en la Unión General de Trabajadores. Unamuno canalizó sus primeros compromisos sociales a través del Partido Socialista en su Bochito natal y en el periódico La Lucha de Clases, donde publicó numerosos artículos afiliándose, esto ya nos vamos a octubre de 1894, afiliándose en esa fecha al Partido Socialista en la agrupación bilbaína. Y esta agrupación es la que presenta Unamuno en las elecciones municipales de 1895 al Concejo de Salamanca. Ya saben que se produjo un empate a votos entre Unamuno y Sandalio Esteban. Este empate a votos, Sandalio Esteban era, yo creo que le suena el apellido, por lo menos Sandalio Esteban era hermano de Enrique Esteban, el puente Enrique Esteban, que fue el que salvó el puente romano de Salamanca. Pues era hermano suyo, empataron a votos,
y se dirimió por sorteo. Y por sorteo la concejalía no pasó a Unamuno, sino pasó al conservador Sandalio Esteban. Unamuno dejó claro su compromiso público con la clase trabajadora nada más pisar la ciudad. Él publicó casi todo lo que publicó en Salamanca, lo publicó en El Adelanto, en La Libertad y en La Democracia. También publicó algo en El Estudiante y en otra, pero básicamente estos eran los focos de comunicación. Y aquí es donde, a lo largo del 91-92, se producen afirmaciones de Unamuno de gran calado social, como la proclamación de que el programa industrial se debía exclusivamente al sudor de los obreros. Dice Unamuno: el porvenir de España ha brotado de una explotación cruelísima del pobre, que proporciona al rico su fortuna sudando el lodo de la tierra. Con el progreso industrial se han cumplido las palabras del Evangelio de que al que tiene mucho se le dará aún mucho más de lo que tiene, y al que tiene poco, aunque sea lo poco que tiene, le será quitado. Comparaba Unamuno patronos y obreros apostando por estos últimos y censurando actitudes de la patronal en estos términos. No es el abuso y la explotación del patrono sobre el obrero lo peor de las relaciones entre uno y otro. Lo peor es el fondo de inmoralidad corruptora que hay en el contrato libre, porque donde no hay igualdad, la libertad es solo para los fuertes, que exigen la sumisión del obrero a ellos, sin pensar que muchos trabajadores superan en cultura a los patronos, y que mientras haya alguien que carezca de lo indispensable, es egoísta preocuparse por lo soberbio y por lo superfluo. Pero motivos personales, que fueron los que vinieron después, sobre todo a la llegada a Salamanca en el 91, motivos personales con miembros de la sociedad salmantina, los citaremos después, pero está el alcalde Severini, está el padre Cámara y está Gil Robles, pero sobre todo con la militancia socialista que había entonces en Salamanca, mucha discrepancia con ellos, le llevaron a dejar el Partido Socialista en el 87, y entregarse ya plenamente a las sociedades obreras, especialmente, lógicamente, a la Unión Ferroviaria, entonces, que competía con la Federación Obrera. Unamuno lo expresa esto en una carta que envía a Pedro Mújica. Pedro Mújica era un amigo suyo, vasco, que estaba en Berlín, era profesor en la Universidad de Lingüística, y el día 22 de mayo intercambiaron muchas cartas. Hay un epistolario completo muy interesante de Unamuno con Pedro Mújica. Y el día 22 de mayo, fijaros, 5 días después de perder la concejalía, le escribe: soy socialista convencido, pero los que aquí figuran como tales son intratables, fanáticos, necios, ignorantes, ordenancistas, intolerantes, llenos de prejuicios burgueses, desconocedores del proceso evolutivo, en fin, que todo tienen menos de sentido social. Tienen el alma seca, muy seca. Es el suyo un socialismo de exclusión, de envidia y de guerra, y no de inclusión, de amor y de paz. Pobre ideal. Y le dice a Pedro Mújica: ¿en qué manos está el pandero? Pero no solo decepcionan a Unamuno los socialistas salmantinos, sino también la burguesía que dominaba en la ciudad. Dominaba completamente, merecedora, como veremos después, de duras calificaciones por su parte, que puso de manifiesto desde su llegada a Salamanca. Pablo Iglesias y Quejido, Pablo Iglesias ya entonces presidente y secretario respectivamente de la UGT desde el VI Congreso, celebrado en 1899, visitaron Salamanca en enero de 1900, fíjense, enero de 1900, el año que se produce todas las anécdotas que llevaron al nombramiento de Unamuno como rector. Se presentaron para organizar la Federación Obrera en la ciudad, quedando fundada meses después.
el 29 de octubre de 1900, cuando ambos líderes acudieron de nuevo a Salamanca para dar un mitin en el Salón Artístico, en el que participó Unamuno, nombrado solo 3 días antes rector de la universidad, junto a Dorado Montero. O sea, lo acaban de nombrar rector y 3 días después se presenta en un mitin de la Federación Obrera, del Sindicato de Clase Trabajadora, con Dorado Montero, son los 2 catedráticos que fueron, para asistir a ese mitin. El naciente sindicato se estructuró inicialmente en sociedades obreras de resistencia, tanto en Salamanca como en toda España. Estas sociedades obreras de resistencia pasaron a ser federaciones provinciales obreras, como primera nominación, y luego todas ellas a nivel español, a nivel de España, desde Madrid, se controlaban desde el Comité Nacional, formado por 7 miembros. Estamos en los albores, en lo que son los primeros pasos de la UGT, ¿verdad? Federaciones provinciales obreras que pasaron a nombrarse sencillamente Federaciones Obreras, y ahí aparece la Federación Obrera de Salamanca. Y de esta Federación Obrera de Salamanca fue presidente Miguel de Unamuno, presidente de honor, durante muchos años. Esta situación, diré que el sindicato tuvo su sede en la calle Arco de la Lapa, que le sonará a todos de sobra, ¿no? Que se ha llamado de muchos nombres. Actualmente es donde tiene la sede de Comisiones Obreras, ¿no? Que ha tenido muchos nombres. Ahí es donde tuvo la primera sede la Federación Obrera. Esta situación la describe Miguel de Unamuno el 8 de septiembre de 1900 en un artículo publicado en el bilbaíno Lucha de Clases, diciendo: aquí, en esta ciudad de Salamanca, en que habito y trabajo, no se había conocido movimiento obrero alguno, pero de poco tiempo acá casi todos los oficios se han organizado en sociedades de resistencia. Es lo que comentábamos antes. Si repasamos las actas del Comité Nacional, donde he ido al final, claro, al final, he dado al fin. Es que están las 2 teclas seguidas y me he ido al fin en lugar de... Repasando las actas del Comité Nacional, entonces de lo que era la Federación Obrera, que acabaría siendo la UGT, pues, a ver si voy otra vez al fin. Fijaros cosas que yo he podido comprobar ahí. Pues en esas actas se utilizaban para anunciar huelgas. Anunciar las huelgas que había en la Federación de Cartagena o en la Federación de Salamanca o en cualquier federación, y las convocatorias de huelga y los incidentes que había habido en esa huelga y cómo se había resuelto y qué consecuencias había tenido. Todo eso está en esas actas. En esas actas aparecen denuncias de esquiroles, las personas que iban a reventar las huelgas que organizaban desde la Federación, y aparecen nombres, esquiroles de personas que iban a impedir el... Figuran altas y bajas de la Asociación de Curtidores de aquí de Salamanca, por ejemplo, y otra que había en Béjar. La petición de los herreros para que, esto me llamó la atención, para que Pablo Iglesias los visitase, y para convencerle le dicen: ven acá, compañero, y tal, te vamos a pagar el viaje, te vamos a pagar las dietas, vas a dormir en casa de un compañero, vas a tal... Al final acabó viniendo Pablo Iglesias al requerimiento de los herreros. Figura la expulsión de la Sociedad de Cargadores de Béjar porque no pagaban las cuotas a la Federación. Hay informes internos de compañeros que están en las actas, compañeros que se entendían de dudosa colaboración o de dudoso compromiso con el sindicato, o sea, el sindicato con la Federación, etc. Hay una solicitud de ingreso de prenseros y bataneros de Béjar que solicitan formalmente el ingreso a la Federación, que se le concede. Allá figuran las aportaciones que se daban de dinero para las huelgas y para los heridos en ella y para las sociedades de resistencia.
Y por último, me llamó la atención, hay una negativa, o sea, la Federación Anticlerical hizo un homenaje nacional a Mendizábal, la amortización que hizo de los bienes de la Iglesia, y no se sumó la Federación porque lo que alegaron fue que no podían, porque dentro de la Federación no habían discriminado y habían aceptado de todo, y había gente religiosa, gente atea, gente más pobre, gente menos pobre, gente de toda condición, y que entonces afiliarse a un homenaje a Mendizábal no les parecía muy correcto. Los tejedores de Béjar llevaron a cabo 2 huelgas de primer nivel. La primera huelga fue en 1903-1904, de la cual voy a comentar algo, y de la 1913-1914 ya nuestro querido amigo Carlos Palomeque ya lo tiene muy estudiado en un libro y no vale la pena, le remito a él y ya está, pero de la 1903-1904 se habló poco y por eso sí quiero hacer alguna referencia. Desde septiembre de 1903 hasta el 28 de abril de 1904 fue la duración de la huelga. Llegándose al final de la huelga, consiguieron los obreros mejorar el salario. Cobrarían a partir de entonces, fíjense, entre 3,75 y 4,75 pesetas diarias según el telar en el que trabajaran. Por otro lado, los patronos abonarían el tiempo invertido en la preparación de las telas, que antes no se pagaba. O sea, las telas, antes de ir al telar, tenían que tener unas preparaciones y unos tratamientos que no se pagaban, se empezaron a pagar. Las mujeres no ocuparían ya, a partir de entonces, telares de pañadería de 2 metros de ancho, por el peso que representaban y lo que aquello suponía, que lo estaban haciendo hasta entonces. La jornada laboral sería de 10 horas y media y se respetaría el descanso dominical, salvo si había que secar o que anudar telas, en cuyo caso no había descanso. Unamuno no fue ajeno al conflicto y el 24 de enero de 1904 publicó en el periódico local El Diario, dirigido por su amigo Cándido Rodríguez Pinilla, hermano de Hipólito, Ciego, el poeta, etcétera, todo lo que ya hemos hablado muchas veces en la asociación, el siguiente artículo con el título A propósito de la huelga de Béjar. Otra vez me voy al fin, y al final me voy al final otra vez. Dice Unamuno, la lucha ha sido dolorosa, pero es de esperar que merced a ella llegue un día en que se convenzan en España todos los patronos que no son ellos los que dan de comer a los obreros, sino estos los que les alimentan, y que es preciso tratar con las sociedades y no con los individuos sueltos, concretos, muchos de ellos esquiroles, no con el antiguo y desparramado rebaño, que ni aun el beneficio que puede rendir despóticamente y sin contar con la opinión y el consejo de aquel mismo a quien se trata de beneficiar. Ahí tienen una foto de uno de los momentos de esa huelga. Meses después, un nuevo artículo, el 1 de mayo de 1904, ya cuando estaba la huelga acabando, estamos a la huelga de 2 años, y en el mismo periódico, con el título de La fiesta de hoy, dice Unamuno, no cabe duda de que en la bien colmada docena de años que llevo aquí, la comunidad obrera ha progresado grandemente, sobre todo en sólida unidad. A esta se debe sin duda la mejora de su situación, pues para no citar sino un caso, el haber impuesto una jornada igual de trabajo para todo el año es la principal causa de que los que han de ejecutar las obras no esperen a que llegue el buen tiempo, es decir, a los días largos en los que los obreros entraban más pronto a trabajar en cuanto amanecía el sol y salían tarde cuando ya no había luz. Y esta mejora de la situación de los trabajadores y su ejemplo de solidaridad son sin duda la causa mayor, aunque la menos visible, de cierto revivir del espíritu público que aquí se siente. Añadiendo a la huelga mencionada, de esta que ya acabo de decir, pues aquí tienen la huelga, duró entre el 16 de diciembre de 1913 y el 27 de julio de 1914. Convocada por 10 sociedades obreras agrupadas en la Federación Textil, y fue con motivo, esto sí lo quiero decir y señalar, fue con motivo de que en aquel momento se iban a renovar los contratos de trabajo, ¿no? Y iba a comenzar la negociación. Entonces, los obreros, antes de
dicen vamos a la huelga para presionar y que las negociaciones resulten lo más positivas posibles. No sé, datos, pues la huelga, repito que esto lo tiene muy desarrollado Carlos Palomeque, en un libro entero dedicado a la huelga esta, por eso no quiero detenerme más que unas pequeñas anotaciones. Fue seguida por 1.075 trabajadores, 825 hombres y 250 mujeres, y se dictó el laudo correspondiente el 9 de febrero de 1915, el 23 de enero de 1915, y se firmaron los contratos colectivos el 9 de febrero de ese año, de 1915, aceptando muchas de las peticiones obreras. Pero sí quiero decir que lo importante de esta huelga es que marcó un punto de inflexión muy importante, porque ahí sí que se delimitaron perfectamente lo que era la función de la clase obrera y la función de la patronal. O sea, esta huelga puso en estado de alerta a todo, no solamente al movimiento obrero general, fue en Béjar, en toda España, sino a... Ahí tienen la foto. Más o menos la edad de Naumann por aquella época, ¿verdad? No estaba. Vamos con... Ya me he ido para allá. Vamos a hablar un poco de las campañas agrarias, que también fueron importantes. La actividad sindical de Unamuno en Salamanca se tradujo en una lucha permanente por la emancipación de los trabajadores, de servidumbres y en un afán, sobre todo, por despertar al pueblo, por concienciar al pueblo, por culturizar al pueblo. Ese fue un empeño de Unamuno de siempre. Tuvo alusiones muy duras contra los terratenientes. Después veremos, no da tiempo y si no, se coloquió que las consecuencias de la destitución de Unamuno, lo que se alegó, yo lo tengo recogido exhaustivamente en uno de mis libros, no fue eso. Las verdaderas razones que llevaron a la destitución de Bergamín, de Unamuno, con contubernio lógicamente fue por el compromiso sindical y sobre todo con las campañas agrarias que llevó a cabo en los años 12 y 13, que culminan con la destitución en el 14. Esto para mí no tiene ninguna duda. Alusiones continuas a los terratenientes en las campañas agrarias, sus mítines, artículos y manifestaciones nos obligan a recordarlas, comenzando por justificarlas con sus palabras en el mitin que dio el domingo 17 de noviembre de 1912 en el Salón Ferroviario. Ahí tienen lo que fue el Salón Ferroviario. Supongo que lo reconocen y si no, yo se lo digo ahora mismo. Plaza San Cristóbal. Ese es un tema que hay que aclarar. Ello hemos investigado que eso fue una donación del obispado a la Federación Obrera y al Sindicato Ferroviario, con las escrituras y el notario. Eso lo tenemos todo documentado. Y cuando he pedido en el registro de la propiedad el tema, el ilustre, ¿cómo se llama? De la dictadura, no me acuerdo, pues lo tenemos, pues había hecho el levantamiento y lo escribió a su nombre. ¿Por qué nosotros no lo teníamos? Pues, como bien sabéis, la primera escritura, si no se registra, hay que esperar a la segunda, que ya te lo facilita, ¿no? Pero ese lo tenemos documentado, son 100 y pico metros, y aquí en este salón de actos, hace poco, en el reconocimiento a Nicolás Redondo, ¿no?, que se presentó el libro, pues hablé con la presidenta, la que lleva la fundación, no sé si el Lago Caballero y tal, y le quedaba el mandárselo. Pero las investigaciones que he hecho, o fuimos a Agustín y yo al ayuntamiento y todo esto, no nos movieron un dedo, no nos movieron un dedo. Pero esa documentación existe, con escritura. ¿Y sabe dónde se haga? Del periódico, del Adelante, que hablaba de la firma de donación del obispado a la Federación Obrera y al Sindicato Ferroviario. Por eso cada vez que sale esto, se recuerda ahí. Sí. Bueno, Aquí pues había, vamos a dejar que Paco continúe. Luego si aquí, al final hay aquí tiempo. había una espadaña que se llevó a Pizarrales, ¿no? A Pizarrales, sí. Están Pizarrales. Sí. Bueno, pues esto era la Federación Obrera, que es donde se liquidaron. Fue muy, efectivamente, lo que comenta Santiago del obispado, pero fue muchas cosas. Acabó siendo una imprenta al final de. La imprenta fue. Ya está cerrado. Sí, ya, ahora ya. Sí. Está trasladada al polígono de los... Me hizo también esta imprenta, ya sabes que el ayuntamiento a mí me ha publicado los
últimos libros los hacía y los sigue haciendo, el último con López, Valle, pero García los hace con... Sí, ¿eh? Valle, Garriga Con Valle. Valle, pero no me acuerdo el nombre de... Vaya, me saldrá con el tiempo. El chico, vamos, el señor que lo lleva, que cuando vino de Suiza, contó un día que fue a la imprenta a ver una prueba de un libro, contó toda su vida, había estado en Suiza, que trabajando, bueno, no me voy a despistar. A lo que estamos. Bien, decía que aquí pronunció una conferencia, como digo, en esta ermita de la Misericordia. Dice, un amigo mío, hombre práctico según él, se esforzaba, dice Unamuno, en convencerme de que hacía muy mal al dejar la tranquilidad de mi casa y mi prestigio por meterme en campañas políticas con los obreros, recordándome que quien se mete a Redentor en esas condiciones siempre acaba crucificado. Y si yo le contesté, de todas las muertes, querido amigo, la más grande y cristiana es la de morir por redimir a los hombres. Digo esto porque es preciso dar al socialismo un sentido de religiosidad y de compromiso humano, pues no todo ha de ser materialista. Los catedráticos amigos que acompañaron en las campañas agrarias a Miguel de Unamuno, pues los tienen ahí, ¿verdad? Con la cátedra que... Bernis fue un gran economista. Bernis cuando... Bueno, no me quiero liberar. Breve comentario. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, a Bernis lo mandan, el gobierno lo manda, comisionó a Europa a hacer un estudio económico de lo que había representado en Europa la primera, o sea, lo que se llamó la Gran Guerra hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A Bernis, o sea, era una autoridad total. Elorrieta era otra autoridad en derecho político. O sea, habló de gente comprometida con la clase obrera. Hoy es impensable en Salamanca este compromiso de los catedráticos, Pinilla, 2 cátedras. El primer catedrático que tuvimos en Salamanca. Tuvo 2 cátedras, estuvo de catedrático primero en lo que se llamó la facultad libre que representaba el ayuntamiento y tal, que ya de eso hemos hablado en otras ocasiones, y luego Menem. Es decir, pero unido a estos hay muchos más. Está Casimiro Población, está Y todos ellos... padre del otorrino, coño. Ahora no me sale Cañizo, pero como Agustín del Cañizo. Hay mucho, es decir, que había un grupo importante de catedráticos de la universidad muy comprometidos con la clase obrera, muy comprometidos. Hoy día impensable. Sigo. En la Fuente de San Esteban, el 5 de octubre de 2012, dice, lamentable, dice Unamuno, trato de ir al grano ya, lamentables, pues no me va Luis a dar un toque en cualquier momento. No te voy a decir que todos ellos ateneístas. Cuando el Ateneo... No, déjalo, ahí ya está, punto. Por eso digo, punto, no. Pues lo digo punto. Y no era para entablar debate, ¿no? Nuevo discurso decía la Fuente de San Esteban. Dice, lamentable espectáculo, decía Unamuno, el de los ricos que viven en las grandes ciudades alejados de sus tierras, pensando en elevar en lo posible sus rentas para el sostenimiento casi exclusivo de sus vicios y entregando esta misión a administradores mercenarios para ahorrarse así el espectáculo de las miserias de su falta de humanidad que todo esto ocasiona con los obreros. En España no hay nadie más anarquista que un millonario, pues solo acatan las leyes cuando éstas le protegen. Contra esta enormidad solo puede oponerse la fuerza de la asociación, de la unión, de la opinión pública. En la unión está la garantía del triunfo. Hay que amenazar con orden y dentro de la ley, con todas las garantías constitucionales, pero hay que amenazar. Al pobre, si él no tiende la mano, nadie le da limosna. En Palencia, también se desplazó el 15 de marzo del 13, dice, hay propietarios, dice Unamuno, que le piden respeto a sus colonos, diciéndoles que les dan de comer, cuando en realidad son ellos
los que comen del trabajo de sus colonos. Porque todos sabéis que la mayor parte de nuestros grandes propietarios ni conocen sus tierras, ni siquiera saben distinguir el centeno de la cebada. Una manera de acometer esta empresa sería crear un impuesto justo sobre la riqueza, porque el impuesto es el medio más adecuado para la nivelación de las fortunas. Esto lo está diciendo Unamuno, fijaros en qué momento, estamos hablando de hace más de 100 años. El eterno ideal debe ser el anhelo de preferir ser ángel desgraciado antes que cerdo satisfecho. En la Fuente de San Esteban, el 9 de enero de 2013, dice, en España se expulsa a la gente obligándola a emigrar por falta de trabajo, y es porque domina actualmente un concepto de derecho de propiedad que permite al propietario que no sea escrupuloso usar y abusar de derechos legales a los que no tiene derecho. Hay hombres gaseosos, formados por las clases elevadas, que suben sin esfuerzo, hombres líquidos, como los líquidos que se acomodan a la forma de la vasija, esto lo estudian los alumnos con mucha... hombres líquidos de clase media que procuran adaptarse a todo, y hombres de tierra como los labriegos, que avisan de peligrosas agitaciones de la tierra porque nada puede compararse a un terremoto social. Para evitar los terremotos que el descontento de los colonos puede ocasionar, hay que resolver antes las injusticias sociales que sufrís, uniéndoos todos los vecinos en estrecha solidaridad fraternal, porque de vuestra unión nacerá la conciencia social necesaria para conseguir las reformas agrarias que levantarán vuestro espíritu de pueblo. Todo esto, repito, en las fechas en las que se están diciendo. Y por último, hago referencia a Umbrales, el 8 de junio de 1913. Claro, todo esto dicho en aquel momento, y estoy eligiendo párrafos concretos. Todo esto, que es a todos los terratenientes, ganaderos, propietarios de fincas, que tenían un poder enorme, un poder fáctico en aquellos momentos, explica la destitución de Unamuno perfectamente. Dice, finalmente, a las 3 de la tarde, bueno, ya he dicho en Umbrales, dice, hay muchos hombres que encuentran lógico que otro hombre les explote, pero no aceptan que otro pretenda despertarlos, que es lo único que pretendo yo. Digo esto como respuesta a los que hablan de los propósitos que nos mueven a los catedráticos a emprender estas campañas agrarias. Mi labor especialmente es la de despertar conciencias, y por eso he venido aquí a despertar hoy la vuestra. Vamos a ver algunas intervenciones suyas. Son datos estadísticos que reflejan lo que fue la situación de Unamuno en aquella época. Unamuno a lo largo de todo el tiempo dio 72 mítines, pronunció 54 conferencias y 97 discursos. Quiero distinguir conferencia de discurso. La conferencia era algo reglado, establecido, la conferencia el discurso no, el discurso es que acababa un banquete, por ejemplo, y que hable Unamuno, y tenía que soltar un discurso, ¿entendéis? En total, conferencias 54 y discursos 97. Total, 223 intervenciones. Su actividad como publicista en periódicos salmantinos, entre el 91 que llegó y el 33 que se fue, excluyendo los 6 años de destierro, publicó 129 artículos, y en periódicos salmantinos 23. Que hubo 23 periódicos, sobre todo, repito, El Adelanto, La Democracia y La Libertad fueron estos que están aquí. Bueno, quieto. Estos que están aquí, bueno, acertaré. Estos que están por aquí. Los que están abajo. Publicó en total 167 artículos. Ahí te falta el salmantino. Sí, me faltan muchos. No lo digo porque el salmantino tenía un cariño especial a Unamuno, precisamente al salmantino. Y el salmantino a Unamuno. Sobre todo el salmantino, La Libertad, La Democracia, El Adelanto, no el salmantino. Podía citar el salmantino, El Estudiante, el Obrero, Están los tres en los que más publicó y que... Bien.
de los cargos sindicales en Salamanca, basta ver esta relación para decirle a quien aseguró un día en una conferencia que en Salamanca Unamuno no tuvo amigos, pues ahí tienen las sociedades en las cuales... Ya tienen las candidaturas de... Ya hemos hablado de la de 1895, no salió concejal por sorteo, después en el 1915 ya tampoco salió, por fin aparece como ya por la Federación Obrera en el 17, se presentó a la alcaldía en el 19 sin éxito, en el 31 y en las dos, el 14 y el 28 de junio, pues sí fue... Voy a ir acelerando porque si no me va a tocar el timbre Luis de un momento a otro. Actividad sindical. Censura a los trabajadores. No voy a extenderme demasiado. Unamuno, el hecho de pertenecer... Unamuno fue siempre un verso libre en todos los lados. O sea, no excluyó él nunca críticas a quien fuera. Y él, siendo presidente de la Federación Obrera, tuvo críticas muy duras a la Federación Obrera. Dice, uno de los errores que comete la Federación Obrera ha sido no saber hacer política, convirtiéndose en una sociedad para pagar entierros. La Federación no ha sido nunca socialista, ni republicana, ni liberal, sino centro de luchas personales por intereses personales, de bajas pasiones y de egoísmos desenfrenados por el protagonismo. Pero hay que imponer a los trabajadores, es decir, incluso con la sociedad que él honoríficamente presidía, no escamoteaba críticas. Y a los obreros, a los trabajadores lo mismo. Él decía, yo recuerdo en mis años con Santiago de militancia sindical, que bueno, defendíamos todo, ¿no? Y Unamuno dice que no. Unamuno explica en un artículo, no me voy a entretener, pero sí comento el resumen, que no, que el obrero tiene la obligación de cumplir sus obligaciones, pero bien cumplidas. Y que si encuentra que el trabajo que realiza no es digno, tiene que esforzarse por dignificar su trabajo. Y después ya viene todo lo demás. Es decir, es muy crítico con la gente que recurre al sindicato para resolver cualquier problema. No, primero vamos a ver, que no siempre el patrono mete la pata y hace lo que no debe. Que si tú no das un palo al agua y te escaqueas y te pones muy malito muchas veces y tú no haces nada, no eres eficaz en el trabajo ni nada, yo lo estoy viviendo ahora con un compañero de mi hijo, de medicina, compañero de la escuela y tal, que lo han echado del puesto de trabajo, pero claro, es que lo tienen que echar. Era un pronóstico que venía de hace tiempo por lo que le pegaba al jarro, por cómo llegaba, por lo que hacía y tal, y claro, me dice, vete a la calle, eso no se puede defender. Ahí viene, pero ahí viene la famosa frase a los caballeros. El buen sindicalista no habla ni escribe para halagar a la clase trabajadora, sino para convencerlo, exponiendo la verdad a lo que... Sí, señor. Decía censura a los trabajadores, gratitud y confianza hacia ellos. Él llega a decir que el mejor aval que él ha tenido durante toda su vida ha sido el apoyo de las clases humildes y de las clases trabajadoras. Lo estoy resumiendo, por no leer los textos que pueden dar lugar a una pérdida de tiempo y me queda ya muy poco tiempo. Bueno, contra la burguesa clase media, los alegatos son tan contundentes que no sé ni qué leeros. Dice, la burguesía salmantina es una de las más abyectas y de las más serviles, de las más pordioseras, de las más rebajadas de España. Se nos trata a los salmantinos como merecemos. Esta provincia es una cenicienta a la que se trata como merece ser tratada porque la burguesía está impasible. Que si es una de las que mejor, Salamanca habla, si es una de las que mejor paga, es más por servilismo y cobardía que por patriotismo cívico. En esta ciudad en la que vivimos, una provincia de señorío, y como a tal provincia de señorío se nos trata. Quiera Dios que el pueblo hebreo algún día nos libere de todo esto. O sea, y dice aquí, en otro momento, dice, la clase, los burgueses, dice, me recuerdan este refrán, el sultán pega al árabe, el árabe al moro, el moro al judío, y el judío le pega al burro. Dice, y como el burro no tiene a quién pegar,
tira coces al aire, no pega a nadie, al aire. Dice, pero llega un día en que el burro, harto de sufrir, se revuelve y da coces al judío. El judío se revuelve contra el moro, y el moro contra el árabe, y este contra el sultán. Dice el burro, que aquí es la clase obrera, se revolvió hace tiempo contra el judío, que no es nadie más que la burguesía. Dice, y esta, en vez de revolverse contra el moro, sigue pegándole al burro. Voy volado, disculpadme. De la Universidad de los Obreros, ya hemos hablado muchas veces en distintos momentos. Unamuno abrió la universidad de par en par a los obreros. O sea, de hecho, el Ateneo, donde tanto colaboró Unamuno y lo fundó en la época que lo fundó y todo, pues la sede era en Paraninfo, la sede del Ateneo. Y ahí, bueno, pues las charlas que dieron todos los catedráticos, igual que en la Federación Obrera, todas las charlas a las que iban los catedráticos de la universidad eran muy frecuentes. La Federación Obrera, el Arco de la Lapa, o a la Federación, o a la Unión Ferroviaria, ¿entendéis? O sea que la Universidad de Unamuno no entendía por qué el Cabildo cobraba porque se hicieran visitas a la catedral. Y él nunca cobró por ir a visitar la universidad. Decía que era un bien público, que tenía que estar al alcance de cualquier ciudadano español que quisiera tener que con sus impuestos pagaba el mantenimiento y todo, y que tenía que tener derecho a... Por citaros algunos más de los que os he citado antes, pues catedráticos intelectuales que colaboraron con Obrero en la Cosa Obrera, pues está Tomás Elorrieta, ya lo he dicho, Pascual Meneo, Bernis Hipólito citado, pues está Agustín del Cañito, Casimiro Población, Ángel de Apray, José Camón, Dorado Montero, intelectuales como Pardo Bazán, Altamira, Betono, Cortezo, políticos como Soriano, Ken, de los Ríos, Maura, Albornoz, Villalobos y Zulueta. O sea, era una clase intelectual que se implicaba mucho con las llamadas a la unión. Pues, ya he hecho algunas menciones antes, continuamente tengo varios textos recogidos que yo creo que no voy a entretenerme en ellos. Era importantísimo, sin una unión de la clase trabajadora era imposible alcanzar un objetivo que valiera la pena, ventajoso para ellos. Era imposible. Y una frase que yo le oí un día a una persona, a un sindicalista, en Madrid, estaba yo entonces en Suiza y vine al congreso cuando estaba de la FETE, y entonces un sindicalista muy avanzado de la época, se produjeron en aquel momento en el sindicato, en la FETE, se produjeron unas tensiones muy grandes porque había mucha competencia por sentarse en el sillón y había muchas facciones y muchos líos, y yo por aquí, yo por allá, y si vas tú, yo voy a tal y cual. Y recuerdo que en la asamblea se levantó uno y dijo: es preferible una FETE unida, perdón, una FETE equivocada, que una FETE desunida. En la asamblea. Es preferible que vayamos todos equivocados a que vayamos desunidos, ¿no? Me pareció un grito sindical extraordinario, ¿no? Y Unamuno apeló a la Unión Obrera como sistema de conseguir todas las reivindicaciones. Si nos vamos a los primeros de mayo, pues participó prácticamente en todos los primeros de mayo, hasta el final. Cuando se produce en Unamuno, entre el 32 y el 33, la decepción brutal con los gobiernos de la República, sobre todo con todo el periodo de hazaña, hay Unamuno ya se inhibe de los compromisos con el 1 de mayo, etc. Pero al principio ahí lo tienen, a ver si no me voy otra vez para donde no debo. Ahí lo tienen, ahí tienen. Este es Rico, el alcalde de Madrid, Largo Caballero, del brazo de Unamuno, Indalecio Prieto. Estas fotos son las mismas en otros momentos de la manifestación. Esta manifestación es de 1 de mayo del 31, claro. También lo tienen aquí. Esta la he puesto, me podría extender más, pero es que ya no puedo, ¿no? Es importante que vean este mitin y este mitin. Este se produce el 5 de octubre de 1930 y este se produce el 10 de abril de 1932.
si sitúan el contexto en las leyes que se llevaban aprobando ya durante el bienio azañista, pues a lo mejor comprenden por el desencuentro tan profundo que Unamuno tuvo con toda esa situación, profundo descontento. Y yo siempre he defendido, y los que me conocéis y me habéis oído otras intervenciones tremendas, a mí me duele cuando se habla de que Unamuno fue un traidor a la República, nunca. Y en uno de los libros yo creo que ya lo argumento hasta la saciedad, ¿no? Un descontento con los gobiernos de la República, no con la República. Unamuno murió republicano, pero muy crítico con los gobiernos de la República. El 2 de agosto de 32, cuando se está debatiendo nada menos que todo el Estatuto Catalán y toda la ley de las religiosas y todo aquello, dice, estoy harto ya, casi voy a decir palabras textuales, estoy harto ya, rigurosamente harto, de que cada vez que se le hace una crítica al gobierno, se diga que se va en contra de la República. Ya lo dice muy enfadado en las Cortes. Que cada vez que se hace una crítica al gobierno, se va en contra de la República. Estoy harto de oírlo. Y esto lo vuelve a repetir otra vez en el Parlamento otro día. En fin. Bueno, pues decía, esta comparativa, si ven, bueno, pues ahí tienen a Unamuno hablando, esto es el Teatro Bretón, este es Castro Prieto Carrasco, este es Albornoz y este es Quiroga, el marido de Salomé. ¿Vale? Y aquí lo tienen con Miguel Maura en la Plaza de Toros. Partido Radical, conservador, con función republicano-socialista. Esto no se lo perdonó la Federación Obrera. No lo he leído, pero lo comento. La Federación Obrera y Béjar acabaron expulsando a Unamuno de la Federación y pusieron en su lugar a Manso en la presidencia. Lo acabaron expulsando precisamente por las críticas que en el Parlamento, siendo diputado, las críticas que hizo a toda la derecha, a muchas decisiones del gobierno de izquierdas, que es el que en definitiva lo había llevado al Parlamento. Y entonces eso no se entendió, no acabó de... Y la Federación Obrera fue durísimo, vamos, si nos da tiempo, alguien está interesado, se puede leer, pero durísima con ella, lo echó, lo censuró, lo llamó traidor a la causa obrera, en fin, un montón de cosas. Y él acaba, lógicamente, al final de sus días, hablando de estos imbéciles socialistas que no se han enterado de nada, cuando censuraban y por... El tema fue que comenzó porque cuando... No, porque no me da tiempo. Un minuto para que cuentes eso que es interesante. No, pero prefiero esto. Prefiero leer esto porque me apetece más. Vale. Porque existe la convicción de que Unamuno proclamó, este es el regreso del exilio, pueden ver a Unamuno ahí, ahí lo tienen. Y aquí, si comento, dicen muchas crónicas, desde el balcón de su casa, no, el balcón de su casa está a la derecha de este, está para aquí, a la derecha de este. Este es el balcón de la propietaria de Ayudante, ¿no? Pero bueno, saludando al pueblo antes de irse a ver a Cándido. Y esto lo pongo porque es el día, lógicamente, de proclamación de la República en Salamanca, ¿no? En el cual está Unamuno aquí, como lo ven, mercado. Y en todas las crónicas se dice que ahí es donde proclama Unamuno la República. Yo voy a leer que no es rigurosamente cierto, ¿verdad? Esto sucede el día 14, ¿verdad? Y yo quiero cerrar la intervención aclarando que realmente no fue en la Plaza Mayor donde Unamuno por primera vez declaró la República, ¿verdad? Sino fue en la Casa del Pueblo, en el Arco de la Lapa. Ahí sí pasó toda la jornada electoral Unamuno. Y al final de la tarde, ya cuando llegaron los primeros escrutinios que parecían claro que tal, pues ovaciones, que hablar Unamuno, que hablar Unamuno, que hablar Unamuno, y habló Unamuno. Señores, no. Ciudadanos, tampoco. Hombres y vosotras mujeres que habéis sabido cumplir con el deber de ciudadanía, estamos hablando de la Casa del Pueblo,
echando de vuestras casas a los que querían explotar vuestras miserias y creían que Salamanca seguía siendo un pueblo de mendigos y pordioseros. Recibid un saludo cordial y fervoroso, otro fervoroso saludo de esa noble aduar de moros de los Pizarrales, porque fue donde más apoyaron la... Aquí no han quedado más mendigos que los que son de profesión, los de las órdenes mendicantes. Habéis votado por un ideal. Esto no es más que el principio del fin. Hoy podemos decir, y esto es antes de... Hoy podemos decir que queda proclamada virtualmente la República de Salamanca. Entraremos en la Casa de la Villa como representantes del pueblo, como representantes de la cosa comunal, porque no nos asusta el comunismo, ya que los comuneros de Castilla no fueron otra cosa que comunistas. Entraremos, digo, en la Casa de la Villa y os aseguro que, por mi parte, haré todo lo que pueda para que no nos presida el consabido retrato, rey. Dijo el rey un día que si los españoles queríamos la República, que la ganáramos en la calle. Pues ahora que baje a la calle y vea el resultado de las elecciones. Cada vez me complazco más de aquel día en que me arrancaron de mi Salamanca para marchar al destierro y que me dio ocasión para deciros al partir en el tren, yo volveré y volveré a traeros la libertad. Y ahora, mucha serenidad, mucha tranquilidad, ningún alboroto, y a ser ante todo hombres y hombres de ley, a no doblegar la cerviz ante los poderes que carecen de autoridad. Hoy habéis votado contra el rey. Con eso acabará de una vez la leyenda de que Salamanca es una ciudad levítica. Tened pues civismo, sobre todo sed civilizados en las reivindicaciones, y tened y mantened la hombría. El porvenir es nuestro. Y termino y vuelvo a repetir. Desde este momento queda virtualmente proclamada en Salamanca la República. Bueno, pues muy bien.